Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a su webinar que es titulado ¿Cómo mejorar la eficiencia de las unidades de cuidado intensivo? Me gustaría comenzar el webinar con una reflexión, y es que los intensivistas que manejamos pacientes críticos y llevamos algún tiempo en las unidades de cuidado intensivo nos preguntamos cómo van a ser las unidades de cuidado intensivo en el futuro después de la pandemia. La pregunta es cómo van a ser, qué hemos aprendido del cuidado intensivo y cómo podemos mejorar la eficiencia de los servicios, la calidad del servicio y la atención de nuestros pacientes. No es justo ni para nosotros ni para los pacientes que mantengamos los mismos servicios y la misma cantidad y calidad que en la prepandemia. Entonces yo creo que es un buen momento para contestar parcial o totalmente algunas preguntas de cómo mejorar la eficiencia de la calidad de los servicios o de la eficiencia de las unidades de cuidado intensivo. Y para esto, pues quisiera inicialmente agradecer a los organizadores, a la AMSI por su soporte, a la FIC, al Foro Internacional de Cuidado Crítico, a EPIMED, quienes se han unido para esta iniciativa, para compartir con expertos realmente que tienen la data que nos permite generar hipótesis y probablemente algunas soluciones para el futuro del desempeño del cuidado intensivo. Entonces, no siendo más, yo quisiera invitar a nuestra primera speaker. Es para mí muy grato presentar a la doctora Amanda Quintairos, que es médica, candidata a doctorado, médica internista intensivista, especialista en gestión en salud y es la gerente general del Foro Internacional de Cuidado Crítico, que nos va a hablar de algo que a mi modo de ver es bien complejo, porque en 15 minutos abordar un tema tan complejo que lo que queremos hacer todos los días es cómo conceptos útiles en el manejo de los datos para poder, obviamente, mejorar la eficiencia en las unidades de cuidado intensivo. Doctora Quinteros, bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, doctor Ortiz. Voy a compartir aquí en mi pantalla. ¿Se la ven, cierto? Muy buenos días. Gracias por la presentación, doctor Ortiz. Yo soy muy contenta acá hoy. Pues como el doctor Ortiz dijo, yo soy intensivista y ya desde la residencia médica aún apasionada por la gestión, por el análisis de desempeño en cuidados intensivos. Y vamos a empezar hoy el evento con algunos conceptos, algunos pocos, sobre el manejo basado y dirigido por los datos en la unidad de cuidados intensivos. Aunque los datos sean empleados en varios tipos de industrias, no hace mucho que se ha convertido en parte de la rutina de cuidado crítico y a pesar de la adopción mundial de las historias clínicas electrónicas, pocas instituciones están haciendo uso de todo el potencial utilizando datos secuenciales y dirigidos para mejorar la calidad de atención. Hay 5 etapas que nosotros vemos para desarrollar una cultura basada en datos, dependiendo de dónde se encuentre una organización en su jornada. En la primera, la organización comienza con una desconfianza activa de los datos y por lo tanto esos no existen. En la siguiente, no hay más el rechazo activo, pero tampoco tiene interés si los datos son recopilados o utilizados. En la tercera, la institución sí está recopilando los datos y pueden usarlos para monitorear, pero no basan sus decisiones en ellos. Y en la cuarta, los gerentes ya utilizan los datos de manera selectiva para ayudar a la toma de decisiones. Finalmente, la etapa en la cual los datos juegan un papel central en tantas decisiones como sea posible en toda la organización. Yo sé que ahora pues nosotros estamos todos pensando en cuál etapa nos encontramos, se encuentra nuestra UCI relacionada al desarrollo de una cultura basada en datos. No hace mucho, los gran profesores que están acá hoy, el doctor Ortiz y el doctor Salud, publicaron en la revista de la OMSI ese artículo de los 5 factores claves para mejorar la calidad en UCI. Y pues el primer factor clave que nos cuenta el artículo es el manejo basado en datos.
En 2012 fueron publicados los resultados a través de la Sociedad Europea de Cuidados Intensivos de los análisis realizados por un comité evaluador constituido por 18 expertos de 9 países, incluyendo uno de Latinoamérica, que fue Brasil, en los cuales encontraron 9 indicadores que pueden mejorar efectivamente la calidad y la asistencia ofrecida en cualquier UCI en el mundo. De los 111 indicadores que fueron evaluados, 9 alcanzaron más del 90% de unanimidad relacionados a la estructura, los procesos y los desenlaces en unidades de cuidados intensivos. Entonces, pues yo seleccioné como unos pocos de ellos para empezar a hablar. Y uno, como este, por ejemplo, que es muy importante, que es tener la disponibilidad de un intensivista 24 horas por día en nuestra unidad. Estudios como este, que fue publicado en 2019 en el Intensive Care Medicine, nos muestra que UCIs que tienen disponibilidad de un intensivista más una farmacéutica dedicada a la UCI, más una alta autonomía por parte de enfermería, tiene menor mortalidad, menor tiempo de hospitalización y menor duración de ventilación mecánica. Otro indicador muy importante es el efecto de la carga de trabajo de enfermería en desenlaces como mortalidad, tiempo de hospitalización e infecciones relacionadas a los cuidados en salud. Ese estudio que acaba de salir ahora en 2021 es un estudio prospectivo que fue realizado en 16 UCIs belgas, en la cual la medición de la carga de trabajo de enfermería ellos utilizaron el NAS, el Nursing Activity Score, y nos trae unos datos bien interesantes, por ejemplo, que el NAS calculado en 24 horas es significativamente mayor que el NAS calculado por turnos de 6 o 12 horas. Eso no es muy difícil como de discutir, de entender, porque sabemos que hay horarios con mayor número de transportes por enfermería o con mayor o menor volumen de carga burocrática. Lo otro que nos muestra ese estudio es que la proporción de camas por enfermeros que resultó ser una cama y media por enfermero es diferente, por ejemplo, de la recomendada por la legislación belga, que es de 3 camas por enfermero. Pero, ¿por qué nos comparamos? ¿Para qué sirve el benchmarking que tanto hablamos? El benchmarking es la comparación de una empresa o institución de salud con otros líderes de la industria, evaluando una serie de medidas de desempeño. La mejoría de la calidad no puede ser medida de manera significativa si es comparada con nuestros propios patrones internos. Y comparar sus resultados con los demás tiene el potencial de revelar áreas en las cuales su unidad puede mejorar. Ahora, hablando de benchmarking en comparación, imaginemos una UCA que tiene una mortalidad de 10% y una UCB que tiene una mortalidad de 20%. Podemos pensar cuál UCI tiene mejor desempeño. Tenemos la tendencia en creer que es la UCI con menor mortalidad, la de 10%. Pero esta UCI recibe pacientes predominantemente de cirugías electivas, por ejemplo, y que tiene una mortalidad esperada de 5%, mientras la UCB recibe pacientes con peores scores prognósticos, con mayor gravedad y tiene una mortalidad esperada de 25%. O sea, hay 5% de los pacientes con elevada probabilidad de muerte que esta UCI sí salva. Con eso vemos que la mortalidad bruta es un parámetro importante para definir el desempeño de la UCI, pero que tiene algunas limitaciones, razón por la cual utilizamos tasas estandarizadas calculadas a partir de scores prognósticos. Las tasas estandarizadas que más utilizamos para medir el desempeño es la tasa de mortalidad estandarizada y la tasa de utilización de recursos. La primera es calculada dividiendo la mortalidad de la UCI por la media de probabilidades individuales de óbito calculada a partir del score prognóstico utilizado. Y la segunda, la tasa de utilización de recursos, es calculada utilizando el tiempo de estancia en la UCI y el tiempo de estancia esperado calculado a partir del pronóstico utilizado.
Una de las maneras de analizar esas variables es a través de una matriz de eficiencia. Cada punto de esos representa una UCI. En el cuadrante inferior izquierdo vemos una UCI con elevada eficiencia, con bajas tasas de mortalidad estandarizada y una baja tasa de utilización de recursos. Y en el cuadrante superior derecho, UCIs con elevadas tasas de mortalidad estandarizada y ya una elevada tasa de utilización de recursos. Son, por lo tanto, UCIs con peor desempeño. Acá yo puse como un ejemplo de cómo utilizar los datos, no solo como para los informes que nos solicitan la junta directiva del hospital anualmente o trimestralmente, y sin cómo utilizar esos datos en la cabecera de la cama del paciente. Imaginemos un hombre de 49 años que ingresó en la UCI y presentó un diagnóstico de neumonía. Tenía antecedentes de insuficiencia cardíaca, de hipertensión y fibrilación auricular crónica. Durante las primeras 24 horas del ingreso en la UCI, el paciente desarrolló shock séptico e insuficiencia respiratoria, siendo soportado por vasopresores y ventilación mecánica invasiva. El software predecía una media de tiempo de estancia estimada en 8 días, con riesgo de prolongación entre 33 y 66%. Esa información, por lo tanto, puede ser compartida con el equipo durante las revistas clínicas multidisciplinares y cada profesional optimiza las medidas relevantes para mejorar el resultado de ese paciente. Y para finalizar, me gustaría pues dejar acá ese mensaje que me encanta, que yo creo que refleja muy bien lo que sucede cuando no utilizamos adecuadamente las herramientas que sí tenemos para mejorar la capacidad y optimizar nuestra capacidad de manejo de nuestras UCIs basada en los datos. Muchas gracias. Amanda, muchas gracias por un planteamiento muy interesante y muy retador desde mi punto de vista, sobre todo cuando estamos probablemente comenzando en Colombia a ver el interés de la data en las macro y en las micro decisiones. Para mí es un placer invitar a Jorge Saluc, médico internista intensivista, quien yo creo que es un líder en el manejo de la data. Se me olvidó tal vez agradecer también a Epimed Solutions en la participación del webinar. Yo creo que Epimed ha cambiado la historia de muchos países en Latinoamérica, iniciando el Brasil, en algunos centros en Colombia, que probablemente vamos a tener la experiencia de algunos colegas que han tenido la experiencia de tener datos para la toma de decisiones, para interactuar con el nivel político y administrativo. Y Jorge ha sido pues un pionero en esto. Además ya parece que, o no parece, ya es parte de algunas decisiones también en el gobierno belga, que obviamente pues habla muy bien de lo que ha hecho Jorge, no solamente por lo que hace con los datos, sino por la cantidad de publicaciones que soportan lo que hace. Jorge, pues obviamente es el director de Pimed Solutions, investigador asociado del Instituto DOR y profesor de posgrado de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Jorge nos va a hablar un poco de cómo los procesos mejoran con la calidad asistencial en cuidados intensivos. Al finalizar la exposición de Jorge, probablemente vamos a tener la oportunidad de hacer preguntas y respuestas y yo me voy a permitir invitar de primeras a la doctora Marcela Poveda, internista, cardióloga intensivista, quien muy amablemente aceptó la invitación para compartir ya una experiencia local. Entonces, Jorge, bienvenido a Colombia y bienvenido a compartir todo ese conocimiento con nosotros. Muchas gracias, Guillermo. Gracias a todos por esta oportunidad de podermos hablar un poco de este tema que creo es muy interesante. Y voy a intentar entonces hablar de una manera complementaria de Amanda. Y gracias, Amanda, por su presentación excepcional, porque fue muy clara y mi tarea ahora es muy más fácil después de su presentación. Entonces, lo que voy a hablar ahora es cómo los procesos de cuidado, cómo los protocolos, cómo el checklist, cómo la implementación de estas medidas de cuidado para los pacientes cambian la eficiencia de las UCIs. Voy a hablar un poco de por qué esto acontece en las unidades de cuidados intensivos,
voy a hablar un poco de la evidencia, o sea, de los principales estudios de trials que nos muestran claramente el impacto de los procesos de cuidado en la eficiencia de las UCIs y hablar un poco de cómo hacer las medidas de adhesión a procesos de cuidado, pero también o qué hacer en el escenario de la pandemia. Entonces, Amanda ya habló un poco de esto, pero en general, nosotros intensivistas estamos acostumbrados a tratar de métricas de eficiencia que trabajan con estos dominios de desenlaces, de procesos y de estructura de las UCIs. Los principales que miramos siempre son los desenlaces, porque son más sencillos para hacer la medición y también porque son muy relevantes desde el punto de vista clínico, como por ejemplo la mortalidad en la UCI, la mortalidad hospitalaria, la estancia en la UCI, la tasa de reingresos en cuidado intensivo, pero también la adquisición de algunas complicaciones como infección nosocomial, por ejemplo. Este es lo que sabemos que tiene muchas ventajas porque son desenlaces que son fáciles de hacer la medición, son reproductibles, por tanto se puede comparar sus resultados a lo largo del tiempo, pero también sus resultados con los otros unidades de cuidados intensivos. Lo mismo se pasa para la estancia en la unidad, la tasa de readmisión y mismo de la tasa de infección. Pero este es una manera de mirar el escenario en general, pero difícil comprender cómo cambiar el escenario. Entonces sabemos que los procesos de cuidado, sea los protocolos, la adhesión a mejores prácticas clínicas en la UCI, tienes que... de hecho, marcadores de adhesión a medidas basadas en evidencia. Entonces, cada protocolo que se implementa en una unidad debería, en principio, contener las recomendaciones basadas en los datos de los clinical trials o de la mejor evidencia disponible. Un otro punto interesante es que cuando tenemos procesos de cuidado, este es algo que podemos cambiar. Porque, por ejemplo, cuando miramos la mortalidad o miramos la severidad de los pacientes, es algo que estamos mirando retrospectivamente. Y también no podemos, por ejemplo, cambiar la severidad de los pacientes, la gravedad de los pacientes, el fallo orgánico en el momento que llegan en la UCI. Pero si cambiamos los cuidados con este paciente y lo hacemos basados en evidencia y de forma estructurada, esto puede sí cambiar la tasa de adhesión a estos cuidados y esperamos los desenlaces de los pacientes. ¿Cuál es la evidencia? Y acá voy a hacer un paréntesis para decir que voy a hablar predominantemente de estudios brasileños porque pienso que siempre es más interesante hablar de una realidad que está más cerca de nosotros. Entonces, si estamos hablando para países de Latinoamérica, para Colombia sobre todo, creo que es más fácil traducir lo que hacemos en Brasil do que lo que se hace o la evidencia generada en Australia o en Alemania, por ejemplo, que tiene una realidad de sistemas de salud muy distintos. El primer estudio que voy a hablar se llama el Checklist Trial. Nosotros conducimos este estudio en 2013-14 y fue publicado en JAMA en 2016. Incluimos 118 unidades de cuidado intensivos de casi 7,000 pacientes que fueron randomizados a un grupo de control, que sería solamente la observación y la recogida de datos de los pacientes, y un grupo de intervención. El grupo de intervención fue la aplicación diaria del checklist durante el round multiprofesional. Sea, hacíamos un checklist para todos los pacientes y estos checklists contenían los datos para medir la adhesión a ventilación con bajo volumen tidal, sedación superficial, alertas para generar la retirada de los dispositivos invasivos el más precoz posible, como por ejemplo catéter central, el catéter urinario, y también todas las medidas de tromboprofilaxia, aplicación de nutrición y también los bundles de prevención de neumonía asociada al ventilador. Lo que vimos en este estudio es que, de hecho, haciendo el checklist, fue posible retirar los dispositivos invasivos más temprano de los pacientes. O sea, una intervención estructurada basada en procesos fue capaz de cambiar un poco los desenlaces de estos pacientes. También este estudio brasilero
hecho en 10 hospitales en São Paulo, evaluó pacientes en ventilación mecánica. Y acá se utilizó un checklist y la coordinación de cuidados entre los intensivistas, los profesionales de enfermería y el farmacéutico clínico, la farmacia clínica en la UCI. La idea sería de intentar a través de un checklist electrónico reducir el consumo y la utilización de sedativos, porque se medía entonces la escala de sedación de cada paciente, había un algo de sedación y a través del checklist se permitía garantizar la implementación del algo de sedación individualizado para cada paciente. Lo que vemos en estas gráficas es la duración de ventilación mecánica y el consumo de sedantes antes y después de la intervención. Y claramente hubo una reducción importante en la duración de ventilación mecánica y sobre todo una importante reducción en el consumo de sedantes en estas unidades de cuidado intensivo. Pero sabemos que los protocolos solamente o el checklist isoladamente no son capaces de cambiar los desenlaces de pacientes. Necesitan el conjunto de profesionales de la UCI para hacerlos implementados de una manera práctica en la vera de la cama del paciente. Entonces, por ejemplo, acá lo que miramos en estas gráficas son los resultados de un estudio que se llama Orquestra. Fue coordinado por nosotros en Brasil, Márcio Soares, el primer autor, el investigador principal de este estudio. En esta fase del estudio, 78 unidades de cuidado intensivo, o sea, casi 60.000 pacientes críticos fueron evaluados. Lo que vimos en este estudio fue que cuanto más grande el número de protocolos basados en evidencia implementados en la UCI, más baja sería la mortalidad de los pacientes, pero también menos tiempo se quedaban en los cuidados intensivos, o sea, una menor estancia en cuidado intensivo. Pero sobre todo, era muy más importante cuando los protocolos eran gerenciados de manera conjunta con los profesionales médicos, enfermería, fisioterapia respiratoria, etcétera. O sea, el team multiprofesional, el equipo multiprofesional de los cuidados intensivos. Este es el que garantizaba la eficiencia de la aplicación de estos protocolos y el beneficio clínico que observamos. Adicionalmente, en un estudio posterior con 93 unidades de cuidados intensivos y cerca de 130.000 pacientes de cuidados intensivos en Brasil, evaluamos también cuál impacto de la equipo multiprofesional en la implementación de protocolos. Acá lo que miramos es la implementación de titulación de vasopresores, de sedantes, el ajuste de ventilación mecánica e inicio de destete de ventilación, la implementación de nutrición, movilización precoz de los pacientes y la infusión de medicación para dolor y otras medicaciones para agitaciones en general. Lo que vimos en este estudio es que cuanto más grande la autonomía de los profesionales de enfermería para implementación de estos protocolos, más grande el beneficio observado. De hecho, en este estudio vimos que la presencia, entonces, 24 horas, 7 días por la semana de intensivistas, la presencia de un farmacéutico y, sobre todo, la presencia de profesionales de enfermería con autonomía para la gestión de los protocolos estaban fuertemente asociadas a una reducción de la mortalidad en la UCI y el hospital, pero también aumento de la eficiencia, pues que los pacientes quedaban menos tiempo en la UCI y también por menos tiempo en ventilación mecánica. Lo que, siguiendo este tipo de análisis para entender un poco, comprender un poco mejor la implementación de procesos y las implicaciones para su traducción práctica, evaluamos retrospectivamente la base del checklist trial. En este estudio que Paulo Nassar de San Pablo, de Hospital de Camargo, fue el investigador principal, evaluamos diversos factores organizacionales y sus impactos en la implementación de sedación adecuada, porque sabemos que implementar protocolos de sedación es extremadamente difícil en la práctica diaria en los hospitales. Entonces, en nuestras 118 unidades de cuidados intensivos, el principal factor para la implementación fue nuevamente la equipo multiprofesional, y sobre todo la presencia del médico intensivista y en la discusión diaria de las metas de sedación durante el round multiprofesional.
aún evaluando la base de Checklist Trial, Thais Midega de San Pablo también hizo una evaluación retrospectiva para comprender qué factores influenciaban la adopción y la adhesión a los checklists durante el round. Utilizó nuevamente la base de Checklist Trial, 118 UCIs, y lo que puede mostrar este estudio fue que la cantidad de profesionales de enfermería, cuanto más profesionales de enfermería y cuanto más profesionales especializados, más grande era la adhesión a la utilización del checklist estructurado. Entonces, comprendemos ya que hay una evidencia muy sólida para decir que procesos de cuidado cambian la eficiencia de los cuidados intensivos y de las UCIs. Pero ¿cómo hacer las medidas de adhesión o las medidas de que estoy, de hecho, haciendo bien mis cuidados de los pacientes? Lo que se recomienda para esto es el uso continuado de checklists. Este permite una medición del porcentaje de adhesión a los protocolos, al menos de los protocolos principales que se puede implementar para la mayor parte de los pacientes de cuidados intensivos, sobre todo los pacientes sobre ventilación mecánica. Y también una evaluación periódica de la adecuación del perfil de staff en los cuidados intensivos, porque seguramente los datos que mostré anteriormente prueban que es necesario haber staff suficiente y coordinado para la implementación de los protocolos asistenciales de los pacientes. Solo para recordar, pensamos que checklists de hecho son difíciles de hacer y a veces se queda mucho trabajo adicional para los cuidados de los pacientes. Pero entonces, y nosotros sabemos también que muchas veces tenemos excelentes profesionales de enfermería, profesionales médicos en la UCI. Entonces, ¿por qué necesitamos de hecho del checklist? Lo que sabemos es que los cuidados intensivos en general representan un escenario donde hay continuamente disrupción de la actividad de rutina de trabajo. Cuando un profesional médico está en los cuidados intensivos, es muy frecuente tener que cuidar a los pacientes, hacer la prescripción médica, al mismo tiempo hablar con los residentes, con los cirujanos, y también le llaman por una urgencia. Esto todo cambia su capacidad de retención de atención y le deja más susceptible a errores. Estos errores pueden ocurrir sin que el profesional se dé cuenta y esto baja la adhesión a determinadas medidas, por ejemplo, de tromboprofilaxia, la prescripción adecuada de los autos de sedación o mismo de medidas de prevención de infección. Lo que se recomienda entonces es que en el mundo ideal se harían los checklists todos los días, pero si una UCI estás empezando, puedes empezar una vez por semana, después 2 veces por semana y gradualmente llegar al ideal. Pero el ideal sea que se puede hacer mismo en papel, pero si tiene una herramienta electrónica es más sencillo para implementación, pero también para hacer toda la medición de manera automática y poder también trabajar dando el feedback para la equipo de los cuidados intensivos. Una pregunta que siempre tenemos es si debemos hacer el benchmarking de los procesos de cuidado. Algunos dicen que no es necesario porque cuanto más grande la adhesión, mejor, y esto sería suficiente. Pero otros muestran que es posible crear alvos de mejoría y mirar con la comparación con UCIs que tienen un perfil semejante, comparable a su UCI, que es posible mejorar aún más. Entonces, muchos dicen que sí hay utilidad, hay valor en hacer el benchmarking de los procesos, de la adhesión a procesos de cuidado, y una herramienta como el checklist sería una herramienta que permite hacerlo. Para finalizar, voy a hablar un poco de COVID, porque ahora en la pandemia, todo que medimos, todo que hacemos con los datos es muy importante, pero todo está muy cambiado en comparación a la situación de normalidad que teníamos hasta 2019. Entonces, por ejemplo, sabemos que para los pacientes de COVID la mortalidad es más grande
en general que para los pacientes de UCI en general, no COVID, y mismo los pacientes ventilados. Sabemos que los pacientes COVID quedan por una estancia más larga en los cuidados intensivos, y no tenemos certeza, pero creímos fuertemente que los scores de pronóstico no tienen la misma performance para COVID cuando comparado a pacientes no COVID. Todo esto torna muy importante, aún más importante, tenemos el foco en los procesos de cuidado. Primeramente porque estos pacientes son más graves y porque se quedan más tiempo en la UCI y por tanto tiene más riesgo de adquirir complicación en la UCI, sea infección, trombosis u otras complicaciones. Después, porque en este momento tenemos una sobrecarga inmensa de trabajo para los profesionales de UCI. El riesgo, por tanto, es que si en la ausencia de protocolos y de checklist, mucho de lo que conocemos y sabemos de la mejor evidencia no se ha aplicado porque estamos con mucha sobrecarga de trabajo. Entonces, la implementación de checklists, la implementación de protocolos es aún más importante ahora para los pacientes con COVID, porque es lo que va a garantizar la continuidad de los cuidados y la implementación de mejores prácticas. Muchas gracias. Estoy abierto para preguntas en la secuencia. Sí, tiene el micrófono cerrado. No me oyeron todo lo que dije. Bueno, quería agradecerle a Jorge la excelente exposición que complementa mucho lo que Amanda nos había comentado. Entonces, les comentaba que tenemos unos 15 minutos para una discusión y le queremos agradecer a la doctora Marcela Poveda, quien se tomó el tiempo de venir a conversar con nosotros. Marcela, como lo dije anteriormente, es muy conocida, es internista, cardióloga intensivista, profesora del programa de La Sabana, y Marcela ha tenido la oportunidad de trabajar con Epimed y con datos. No sé, Marcela, si nos compartes tu experiencia con el manejo de la data y cómo el conocimiento, los listas de chequeo y todo este registro electrónico ha permitido cambiar el manejo diario de los pacientes. Bienvenida, Marcela, y gracias. Muchas gracias, doctor Ortiz. Muchas gracias a todos. Les quería comentar, nosotros con Epimed venimos trabajando desde hace más o menos 5 años cuando comenzó pues el programa aquí directamente. Fuimos, yo creo que los pioneros en esta herramienta. Como todos los expositores lo han dicho y como sabemos actualmente el manejo de datos pues es lo que nos va a dar pues las herramientas para poder conocer nuestros servicios, no solo en medicina, sino en todas partes. Yo creo que en medicina aún más tenemos que aprovecharlo. Desde el punto de vista de las ventajas, digamos que desde que utilizamos Epimed, lo primero que nos sirvió fue para hacer un conocimiento mucho más claro de la demografía de la unidad de cuidado intensivo, conocernos a nosotros, nuestra unidad realmente es una unidad que maneja pacientes de más de 60 años, comórbidos, con una severidad de escalas de riesgo de entrada muy alto que predicen una mortalidad mayor asociada a esas características. Entonces, pues cuando nos referenciamos con otras unidades de cuidado intensivo que tenemos esa posibilidad con el benchmarking, lo que comenzamos a ver es que podíamos estar, digamos que con unos resultados que podían ser un poco mejores. Incluso desde el principio vimos que estábamos bien, pero la idea era que se puede mejorar. Lo otro, con la escala de NAS que estamos aplicando desde el punto de vista de enfermería, se hace mucho más objetivo la relación y la asignación de las enfermeras por la severidad de los pacientes. Y esto pues ayuda también a la enfermera en el momento de los turnos a asignar los pacientes de manera más objetiva de acuerdo a la carga
que estos pacientes requieran, que se puede calcular muy bien con esta herramienta. Lo siguiente es la aplicación de las listas de chequeo. Digamos que en un principio, cuando se fue conociendo la herramienta, la hacíamos no sincrónica, pero esto se puede hacer sincrónica porque la herramienta le permite a uno cargarla en el celular o en un iPad y uno puede hacer la lista de chequeo a la cabecera del paciente, tanto que nosotros teníamos una lista de chequeo aparte y lo que hicimos fue abolir esa lista de chequeo y pasarnos a hacer todas las listas de chequeo por la aplicación de PIMED. Y una de las cosas que más nos ha ayudado es en acreditación. Nosotros pues somos una institución acreditada y cuando comenzamos a recibir esas visitas de acreditación desde hace varios años, cuando vienen los entes reguladores, pues es mucho más fácil mostrarles cómo es nuestra unidad porque hacen muchas preguntas muy específicas de las 10 principales patologías, de cómo es los indicadores, cómo conocemos cómo están los pacientes y solamente mostrándoles pues la herramienta se puede hacer mucho más fácil esa explicación, se puede hacer la referenciación que nos preguntan y esto es muy interesante para estos entes porque tenemos mucho más información sobre la unidad. Y para las EPS y el tipo de contratación, porque uno puede sacar los datos según las EPS, los datos que ellas preguntan cuando hacen evaluaciones de sus casos. Entonces es mucho más fácil para ellas saber qué características tienen los pacientes que están hospitalizados, cuáles son sus patologías y también nos ha servido para defendernos un poco porque son pacientes mucho más complejos en algunas EPS y pues uno puede demostrar. Proyectos de investigación también hemos podido sacar de esta herramienta y las hemos podido presentar de manera internacional en póster. Y lo importante es, pues toda esta información depende de los datos que uno incluya. Obviamente, como cualquier cosa, si usted no entra buenos datos, pues no va a sacar buena información. Entonces, ha sido muy difícil porque al principio, bueno, esto ha sido todo un reto. Los residentes son los que nos están haciendo esta información y pues ha sido de todos los incentivos posibles, positivos, negativos, bueno, pero hemos logrado la información. Lo importante es que ojalá hubiera una persona solamente dedicada a esto. Sin embargo, nuestros residentes ya cada vez son más conscientes de la importancia de alimentar la base de datos, lo hacemos sincrónico y siempre nos entregamos turno actualizando todos los datos. Y en este momento estamos trabajando, pues el siguiente paso es aprovechar ese módulo de epidemiología de infecciones para poder pues optimizar las ventajas que se tienen con EpiMed. Muchas gracias. No, doctora, muchas gracias. Una experiencia muy interesante, ¿cierto? Yo veo en el chat 3 preguntas que voy a canalizar y una cuarta que quiero hacer para cerrar la reunión. Pero hay 3 preguntas de mi modo muy interesantes. La primera pregunta del doctor Leonardo Rojas Díaz para la doctora Quintairos. Primero, felicitarla por una impecable presentación. Y la pregunta es, ¿qué tan lejos estamos de que el Machine Learning sea una ayuda de mejorar la eficiencia en la unidad de cuidados intensivos? Pues ayuda como en nuestra rutina diaria. Creo que nos falta un camino para ser percorrido, pero por ejemplo, este estudio que tanto yo puse en mi presentación como Jorge puse en la de él, de los investigadores de la orquesta, fue un estudio realizado con análisis por clusters utilizando Machine Learning. Entonces, por lo menos por la parte de investigación que nos están generando los datos, sí ya es una realidad. No sé que yo creo que Jorge puede incluso contarnos mucho más sobre eso. Sí, creo que puede ayudar, como dice Amanda, en la investigación seguramente, pero nosotros estamos ahora trabajando también con modelos como Machine Learning para la predicción
tiempo real de la estancia en la UCI, el riesgo de larga estancia en cuidados intensivos. Hay otros grupos en Estados Unidos, por ejemplo, que tienen implementado modelos de machine learning para evaluación y estratificación de riesgo cuando los pacientes llegan a los cuidados intensivos. Esto se muestra en la historia clínica de los pacientes. Entonces, no hay muchos, pero hay algunos ejemplos en cuidados intensivos que se puede utilizar. Hay ejemplos también de áreas distintas, pero por ejemplo con COVID, por ejemplo, vimos que algunos estudios y después de implementación clínica de algoritmos con machine learning para identificación de riesgo de los pacientes después de la realización de la tomografía computadorizada, y esto fue muy importante para alocación de los pacientes de los cuidados intensivos. Entonces, creo que estamos empezando, pero ya es una realidad en algunos sitios. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Amanda. El doctor Carlos Santa Cruz me hace una pregunta, a mi modo de ver, muy interesante, y es la discusión sobre si la protocolización, yo tengo algunas ideas sobre qué es un protocolo y qué es una lista de chequeo. Y hablamos, por un lado, de la medicina personalizada, pero por otro lado, hablamos de la protocolización. Y Carlos aborda este tema que me parece interesante. ¿No creen que los protocolos disminuyen la posibilidad de la medicina personalizada? Yo creo que es un tema bien interesante. Bueno, Carlos, gracias por la pregunta. Creo que no es, le prometo que no es una provocación, pero creo que los protocolos aumentan la posibilidad de medicina personalizada y de buena medicina. Digo esto porque los protocolos no, por ejemplo, para tromboprofilaxia, con estos protocolos, los protocolos nos dicen que tenemos que hacer para todos los pacientes, pero sí los pacientes que son candidatos a tromboprofilaxia. Lo que vamos a elegir es que donde hay riesgo, el protocolo dice que no debemos utilizar. Esto nos ayuda a una decisión personalizada. También en los pacientes de riesgo más alto, vamos a utilizar y vamos a tener más cuidado y a través del protocolo hacer la prescripción, por ejemplo, de la tromboprofilaxia basada en el peso del paciente, etcétera, de manera individualizada. Lo mismo se pasa para la sedación, por ejemplo. Los protocolos dicen que debemos mantener sedación superficial para la mayoría de los pacientes, pero los aguas de sedación son siempre individualizados. Entonces, creo que los protocolos son maneras de garantizar que vamos a llevar la mejor evidencia para cada paciente, llevando en consideración también cada escenario clínico individual. Gracias, Jorge. Sí, pienso que es un punto interesante sobre la mesa. La doctora Estefanía Betancourt, respecto a las listas de chequeo, ¿cómo elegir el momento de aplicarlas sin que obstaculicen el proceso asistencial? Dice, la aplicación de estas están a cargo del mismo personal de la UCI o alguien externo conocedor del proceso. Pienso que es una pregunta muy interesante. Sí, perfecto. Y creo que la pregunta tiene muchos aspectos distintos y muchas respuestas distintas también. Creo que hay el mundo ideal. En el mundo ideal deberíamos hacer la lista de chequeo en el momento que estamos discutiendo cada paciente, porque este es el momento donde normalmente está junta la equipo multiprofesional, los residentes, los médicos, profesionales de enfermería, tenemos acceso a prescripción de los pacientes, podemos cambiar algo, por ejemplo, si verificamos que el paciente tiene antibióticos por mucho tiempo, no vamos a olvidar de suspender la antibiótico-terapia, por ejemplo, que identificamos con la lista de chequeo. Entonces creo que este es el mundo ideal, como por ejemplo en el ejemplo de la aviación, antes de despegar se hace la lista de chequeo en aquel momento en tiempo real. Pero sabemos también que a veces, principalmente cuando no hay una cultura implementada de la lista de chequeo, es difícil empezar sin haber una disrupción del proceso asistencial. Entonces, muchas veces se puede tener un proceso que es gradativo y que podemos empezar con alguien externo, pero que conozca el proceso para recoger los datos y presentar estos datos como una manera de auditoría, pero también de feedback para la equipo.
Y con esto se conoce lo que acostumbro decir que es la diferencia entre lo que pensamos que hacemos y lo que de hecho hacemos. Hace mucho, cuando estaba en el Instituto Nacional del Cáncer, hacíamos esto siempre. Llegábamos con los resultados del checklist y preguntábamos en el round, ¿cuál piensas que es el porcentaje de adición a tromboprofilaxia en los pacientes quirúrgicos? Y siempre decían 95%, 90%. Y decía, bueno, este mes fue 68%. Entonces tenemos un problema. Y esto siempre son los datos. Y si podemos confiar en los datos, esto cambia la percepción de la persona. Y después, también la persona piensa, si esto es verdad, tenemos que utilizar esta herramienta para nos ayudar. Entonces, creo que se puede hacer de forma gradativa. Si una UCI no utiliza el checklist, creo que es muy pesado empezar tiempo real en el round, 7 días por la semana, etc. Se puede empezar como una auditoría, mostrar los datos y después gradativamente integrar la actividad diaria. Muchas gracias, Jorge. Hay una pregunta para la doctora Poveda, muy pragmática. ¿Cuánto tiempo se tarda en llenar los datos sincrónicos por paciente? Esa herramienta tiene varios tiempos. Cuando ingresa el paciente, realmente, que es como lo más largo, uno no se demora más de 5 minutos cuando ya está familiarizado con la herramienta. ¿Por qué lo digo? Bueno, y eso depende también si hay sincronización de la historia clínica con la herramienta, porque si tienen esa ventaja, pues se alimentan muchos datos de manera automática y pues realmente el médico tiene la mínima intervención o el que llena la historia para hacerlo. Nosotros no tenemos esa ventaja, entonces lo llenamos todo, pero es muy, o sea, cuando son los diagnósticos, es muy fácil de llenar porque es muy intuitiva. Lo que tenemos que tener es sentido común y que la gente pues sepa realmente, porque la misma herramienta va abriendo las pestañas una vez uno va colocando los clics y la mayoría de ítems es solamente con clics. Solamente en el punto donde hay infecciones es donde uno debe como dar más información, pero realmente son puntos muy específicos de fechas, que realmente no se demora más de, si es toda la hoja y uno no lo ha hecho sincrónico, unos media hora que me he demorado yo haciéndola, completándola toda. Pero como no se hace, si se hace en tiempo real, que es lo ideal, uno lo hace cuando llega el paciente, son 5 minutos máximo. A las 24 horas esos datos que llena uno no se toman más de 1 o 2 minutos. Los datos de las 48 horas lo mismo. Y después uno tiene que estar pendiente de ir llenando cuándo se quitaron los catéteres, cuándo se colocaron y los aislamientos que tengamos de los gérmenes. Y al final en la salida, pues digamos que son los datos de salida, tampoco se demora más de 3 minutos. Importante cuando los pacientes se vayan para la casa, que haya, pues que se haga la evaluación, siempre estar pendiente cuando sus pacientes salgan para poder completar la hoja, porque sí, con eso sí se cierra todo el ciclo y se tiene la información completa. Muchas gracias, doctora. Yo quisiera cerrar la reunión. Hay una pregunta del doctor Alejandro Ortega Bastidas y un poco la voy a integrar con una percepción mía en relación con el reto que nos enfrentamos. Tenemos más data, tenemos más diagnósticos. Y yo veo aquí dos vertientes, digamos, que tienen soluciones no fáciles por ningún lado. La primera data es el proceso de cuidado. Ese proceso de cuidado involucra todo un elemento pedagógico individual y grupal. Yo pues vengo de la escuela de Boston, de la escuela de los modelos mentales y entender por qué la gente hace cosas y por qué la gente sabe otras. Y hay una distancia, un poco lo que Jorge decía, entre lo que nosotros sabemos y lo que nosotros hacemos. Y probablemente ese gap involucra una cantidad de elementos pedagógicos, tanto individuales y grupales, pero que son difíciles, pero se pueden intervenir. Ese sería un elemento. Pero hay otro elemento que es todavía más complejo
y es la decisión política detrás de la mejoría del proceso de cuidado, que es la decisión, el hecho de tener una relación de enfermeras-paciente o de tener una relación de médicos-paciente. Detrás de eso hay una evolución, una decisión política. Finalmente, pues, tanto la administración del hospital como a nivel de los gobiernos. Mi pregunta es, Jorge, ¿cuál es la experiencia de ustedes en Brasil, que tienen gran experiencia en la negociación a nivel administrativo y político de esa interacción entre lo académico y la decisión a otro nivel? Gracias por la pregunta, Guillermo. Creo que lo más importante es que los datos son útiles para muchas cosas. Si hablamos con los residentes, con los médicos, vamos a hablar de los desenlaces, de los datos clínicos, de investigación, las cosas que les interesan. Si hablamos con los directivos del hospital o con los que, de hecho, tienen la decisión política para la inversión en la UCI, tenemos que hablar de eficiencia, porque la eficiencia está directamente ligada al resultado económico también para el hospital. Entonces creo que es muy importante cambiar un poco el discurso. Sí, yo creo que sin duda hay valor en hablar con los directores del hospital y decir, bueno, este puede nos ayudar para la acreditación, este puede nos ayudar para demostrar los mejores resultados, para demostrar para presentación en un congreso, para demostrar mejores resultados para los pacientes mismos, para las pagadoras. Este es un punto. El otro punto es decir, podemos tener más eficiencia, podemos tener menos costo, porque si utilizando los datos que yo presenté hoy acá, podemos decir que podemos disminuir en 2 días la duración de ventilación mecánica de los pacientes si hacemos el checklist de sedación y si tenemos un profesional de farmacia clínica para coordinar la gestión. Estos son los datos de un estudio multicéntrico. Y esto tiene una traducción económica porque se utilizan menos sedativos y también hay menos riesgo de los pacientes de adquisición de neumonía asociada a ventilación, por ejemplo. Entonces, este tipo de discusión creo que tiene que ser basado en los valores que son más importantes para los que están en la gestión hospitalaria. Y por tanto, tenemos que hablar de eficiencia, y tenemos que hablar de eficiencia traducida a una disminución de la estancia en la UCI, disminución del consumo de antibióticos. Y se va a invertir en los profesionales para llegar a estos resultados. Excelente, Jorge, muchas gracias. Yo creo que lamentablemente el tiempo se nos acabó. Si hay más preguntas, pues toca dejarlas. Amanda, muchas gracias. Jorge, muchas gracias. Marcela, Guillermo, gracias por haber venido. A EPIMED, a la AMSI, a Istribuna. Muchas gracias por el soporte y ojalá podamos seguir conversando en otra ocasión. Con Una feliz permiso, noche para todos. yo quisiera dejar una invitación, porque el doctor Ortega pues habla de realidad nacional y yo quisiera dejar acá como una invitación para que nosotros tenemos mucho interés en pensar cómo a generar datos relacionados a los manejos de la UCI en Colombia. Entonces yo soy intensivista de la Fundación Santa Fe hoy en día. Trabajo con EPIMED, representando EPIMED acá en Colombia. Entonces, por favor, quien tenga interés, muy bienvenido y de pronto arrancar un proyecto para esos datos nacionales. Muchas gracias, Amanda. Excelente. Bueno, feliz noche pues y descansen. Muchas gracias. Gracias.
Muchas